Saludos con todos y todas. Vamos a continuar con el tema de función exponencial. Para comenzar este tema, vamos a recordar un poco de los temas que hemos visto, no solo en la clase anterior, sino también en los años anteriores. Entonces, tenemos los tipos de funciones. Habíamos visto en el primer tema que los tipos de funciones, según su relación, era inyectiva, biyectiva y sobreyectiva. Pero en este caso vamos a ver los tipos de funciones según su gráfica, como lo vemos aquí en la imagen. Recordar primero, nota, hay muchos tipos de funciones más, como función logarítmica, función trigonométrica, función del seno, coseno, tangente, función. Hay muchos tipos de funciones según sus clasificaciones, pero nosotros solo vamos a ir trabajando los tipos de funciones que hemos visto. ¿Y cuáles son esos? Primero, tipo de función, función lineal. ¿Te acuerdas que trabajamos uno de los ejercicios cuando salía una línea recta? Esa es función lineal. Llamamos función lineal a las funciones polinómicas de primer grado, es decir, una función cuya representación es una línea recta. También tenemos la función cuadrática. ¿Cuál es la función cuadrática? Hicimos un trabajo, una tarea de ella. Es todas las funciones cuadráticas, las que tienen la forma de y igual a x al cuadrado más bx más c. Es decir, su exponente está al cuadrado. Y la que vamos a estudiar esta semana es la función exponencial. Se llama función exponencial a las que tienen como ecuación y igual a la bx, es decir, tienen como exponente la incógnita. Hay ciertos criterios que hay que tomar en cuenta, pero vamos viendo gráficamente cada uno de estos tipos. Primero, función lineal. Como resumen, es cuando la incógnita, la letra x, tiene grado 1. Un ejemplo de ello es f de x igual a x. Y gráficamente la vamos a encontrar de esta manera, de una forma lineal. Cuadrática. ¿Cuál es una función cuadrática? Es cuando la incógnita tiene como exponente, como grado, el 2, cuadrática. Un ejemplo de ella, f de x igual a x al cuadrado. Y gráficamente vemos una parábola. Cuando veamos una parábola, esto es una función cuadrática. Y tercero, función exponencial. ¿Cuándo es una función exponencial? Cuando el exponente tiene como valor la incógnita, es decir, la x va a estar como exponente. Un ejemplo de ello es f de x igual a la x. A sirve como base, el número a, y x es como la incógnita. La letra A representa todos los números que podamos a poner como base y el exponente va a poner la letra x como incógnita. Gráficamente la vamos a ver como una curva, ¿sí? Una curva. Ahora, tengamos en cuenta estas dos cosas. Cuando la curva, si nos damos cuenta, va de menor a mayor, va subiendo, se llama una función creciente, porque va aumentando. Y cuando la gráfica, esta curva que tenemos, va de mayor a menor, va bajando, se llama decreciente. Tengamos en cuenta estos dos conceptos para más adelante definir su dirección. Otra cosa que también tenemos que tener en cuenta, aquí en el eje de las X, si está de la línea de las X hacia arriba, se llama positiva. Y si está de la línea de las X hacia abajo, es negativa. Estos dos conceptos los vamos a ir teniendo en mente porque más adelante vamos a definir su dirección. Ahora bien, para definir qué es una función exponencial, vamos a tener en cuenta ciertos parámetros, tres específicamente. El primer concepto es que para que sea una función exponencial, su exponente debe tener la incógnita, lo que acabamos de decir. La base es un número, pero el exponente debe ser la incógnita. Primero. Segundo, la base debe tener un número, pero este número debe ser positivo, es decir, mayor a cero. Puede ser cualquier número positivo. 0,25, 0,50, 1,8, 2, 3, 4, 10, etcétera.
No importa qué número sea, lo importante es que sea positivo. Si es cero o negativo, deja de ser una función exponencial. Aquí hay una cierta duda porque a veces escribimos de algunas formas la base. Por ejemplo, f de x es igual a menos 2 a la x y otra forma de escribir es f de x es igual entre paréntesis menos 2 a la x. Entonces, cuando decimos que la base debe ser positiva, la única condición para que la base sea positiva o negativa y el exponente la influya debe estar en paréntesis. Es decir, si usted escribe menos el número y lo eleva a la incógnita, sigue siendo una función exponencial positiva o función exponencial, porque la incógnita solo le está afectando al número 2. Para que le afecte el signo, tendría que estar en paréntesis. Si usted pone una base con signo negativo en paréntesis, automáticamente no es una función exponencial. Pero si no le pone el paréntesis, sigue siendo una función exponencial. ¿Sí? Y por último, el tercer criterio. El primero es que el exponente sea X, el segundo que la base sea positiva y tercero es que hay una exclusiva, que es que la base debe ser positiva excepto cuando el número sea 1. Es decir, la única que no cumple la condición es cuando la base es positiva con el 1. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, si la base es 1 y el exponente x, si yo reemplazo en x con 1, 2, 3, 4, 5, nos va a salir una función lineal. Indistinto número elevado a 1, la base 1, 1 al cuadrado, 1, 1 al cubo, 1, 1 a la cuarta, 1. Siempre va a salir como resultado 1. Y eso me va a dar una función lineal y no cumple la condición de función exponencial. ¿Sí? Entonces, repito, ¿cuáles son los parámetros? Primero, que el exponente sea x. Segundo, que la base no sea negativa. Y para que la base no sea negativa, debe no estar en paréntesis. Si está en paréntesis, es una función con base negativa y no es una función exponencial. Y tercero, que la base no debe ser 1. Teniendo claro estos tres parámetros, vamos a ver la práctica, cómo lo resolvemos. Proceso. Tenemos una función exponencial. Veamos si cumple los tres parámetros. Primero, el exponente tiene la incógnita, correcto, la x. Segundo, la base es positiva, más 2 es positiva. Y tercero, la base no es 1, correcto, no es 1. Al tener esos tres criterios claros, vamos y resolvemos. ¿Qué tenemos que hacer? Ya sabemos. Hacemos un rayado y ponemos al lado izquierdo los valores de x y al valor y al lado derecho, los resultados que vamos sacando. Para este ejercicio vamos a tener menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Y qué tenemos que hacer? De nuestra función f de x igual a 2 a la x, reemplazar. Entonces decimos 2 a la x, reemplazamos x y nos da 2 a la menos 2, porque es el primer valor que vamos a reemplazar. Aquí recordemos la propiedad del exponente negativo. Cuando hay un exponente negativo, lo que tenemos que hacer es convertirlo en positivo. ¿Cómo lo hacemos? Invirtiendo. Todo lo que es numerador pasa al denominador y todo lo que es el denominador pasa al numerador. Entonces, colocamos el 2 a la menos 2 como denominador, como 2 a la 2 en positivo. Y resolvemos. Numerador 1, denominador 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4, 1 dividido para 4, 0,25. Y ese es mi primer resultado, 0,25. Tengamos en cuenta que tenemos dos decimales y de aquí en adelante vamos a trabajar con dos decimales para que haya una uniformidad. Ya trabajamos con menos 2. El siguiente elemento va a ser el siguiente número de x, menos 1. El mismo proceso. 2 a la menos 1 lo convertimos en positivo como 2, 1 sobre 2 a la 1. 2 a la 1 es 2, quedando un medio y un medio es igual a 0,5. Lo ponemos en nuestra tabla y lo tenemos 0,5. Tercero, 2 a la 0. Otra propiedad. Todo número como exponente 0, el resultado siempre va a ser 1. Siempre. Entonces pongo 2 a la 0 es igual a 1. ¿Por qué le pongo coma 00? Para unificar los decimales. El siguiente elemento va a ser 2 a la 1. Eso es fácil. 2 a la 1 es
2, recordemos, todo exponente 1 va a ser igual al resultado de la base con su mismo signo. Y por último, tenemos 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es igual a 4. Y lo tenemos en nuestra tabla. Y he resuelto reemplazando los valores de X, obteniendo los valores de Y. Cuando ya tengo esta parte, ahora vamos a la gráfica. En la gráfica vamos a determinar ciertas cosas, como dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio para toda función exponencial siempre va a ser los números reales. Repito porque esto es muy importante. ¿Cuál es el dominio de una función exponencial? Todos los números reales. Lo podemos escribir en palabras, todos los números reales, o podemos escribir el símbolo de número real. En cuanto al rango, el rango determinará dependiendo la gráfica que salga. Ya vamos a ver la gráfica, pero las adelante. La gráfica va a ser de menor a mayor. ¿Por qué? Porque esto es, la base es positiva. Y eso me indica que va a comenzar desde cero, no tomando en cuenta cero. Recordemos que el paréntesis en intervalos, el paréntesis dice que es el valor sin incluir el valor. Parte de cero, sin incluir el cero, hasta, lo vamos a llevar hasta el más infinito, de cero a más infinito. Ya lo vamos a corroborar con la parte gráfica. Y por último, la dirección. ¿Se acuerda que habíamos visto si la gráfica baja es descendiente, si la gráfica sube es creciente, creciente y decreciente? Si la gráfica está en la parte de arriba es positiva y si es hacia abajo es negativa. ¿Cómo lo puedo determinar? Con la fórmula. Si la base es positiva, me va a salir la gráfica hacia arriba. Si la base es negativa, me va a salir hacia abajo. Es decir, en este caso, la gráfica es creciente positiva. ¿Cómo lo vamos a corroborar? Fácil, graficando. Entonces vamos a ello. Ya sabemos, hacemos la tabla, tenemos valores de X y de Y, y ahora lo vamos a convertir en coordenadas. Le ponemos primero los nombres a cada una de las coordenadas, A, B, C, D y E. Abrimos paréntesis y entre ellos punto y coma. Al lado izquierdo, ¿qué ponemos? Todos los valores de X. Al lado derecho ponemos todos los valores de Y. Teniendo ya eso, vamos a nuestro plano. Recordemos colocar correctamente todos los elementos del plano cartesiano. Si veo que en X es más 2 menos 2, ese va a ser mi límite. No hagamos la línea horizontal tan extensa. Utilicemos esos mismos tamaños. Y en Y me dice que el valor menor es 0,25 y el más alto 4. Quiere decir que yo no voy a utilizar tanto los valores de Y negativo. Entonces más me concentro en los valores de Y positivo. Y como hay decimales, trato de que sea muy amplio visualmente para que poder poner todos esos elementos pequeños. Entonces, grafico, hago los espacios, pongo las líneas horizontal y vertical y fíjense que tenemos las flechas de dirección en cada uno de los vértices. Y por último, los nombres de los ejes. X menos X en X, eje de las abscisas, Y arriba menos Y abajo en el eje de las ordenadas. Miren que yo he hecho cada cuatro cuadritos una escala, 1, 2, 3, 4, para poder el primero que yo voy a utilizar, 0,25, 0,50, 0,75, 1, y así graficarlo de mejor manera. Entonces, ya con las coordenadas vamos. La coordenada A dice que es menos 2, aquí, 0,25 en Y. La intersección es la coordenada A. La segunda dice menos 1 en Y, 0,50. La intersección es el punto B. Tercer punto es 0 en X, 1 en Y. La intersección es C. Cuarto, 1 en X, 2 en Y. La intersección es el punto D. Y por último, tenemos 2 en X, 4 en Y. La intersección es el punto E. Teniendo todos estos puntos, si se dan cuenta que ya va formando una curva, unimos todos estos puntos y me sale una curva. Como decíamos, es creciente porque va de menor a mayor y es positiva porque está de X hacia arriba.
¿sí? ¿Por qué el rango es cero inf- infinito? Porque está muy cerca a cero, nunca llega a cero, nunca topa cero, pero está lo más cerca a cero, comienza en lo más cerca a cero y termina en el infinito. Esa es la función 2x. Ahora bien, vamos haciendo ejercicios, practicando, resolviendo. Trabajamos con las hojas de trabajo para ir practicando y afianzando los conceptos y la práctica de la función exponencial. Con todos ustedes, muchas gracias.